Vamos a leer Proverbios 9:10, en que va a estar basada la prédica del hermano Israel. Y dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta es la palabra de Dios. El hermano con ustedes. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Vamos a escudriñar la palabra de Dios en esta mañana, ya que es parte de la adoración a Dios el escudriñar su santa palabra. ¿Cuántos se memorizaron el versículo, querido hermano? Un proverbio muy conocido, un proverbio, hermanos, que tiene mucho de qué hablar. Si no se lo memorizó, memoríceselo, hermano, es muy bonito. Y dice el versículo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Aquí vamos a estar basando nuestra lección en esta hermosa mañana, y vamos a escudriñar la palabra de Dios. En este versículo, hermanos, encontramos nosotros la palabra temor de Dios. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esta palabra temor, en muchas ocasiones en la Biblia aparece como miedo, ¿verdad? Tiene temor de alguien. Pero no en todas las veces, no en todas las partes aparece como miedo. Por ejemplo, como cuando Dios envió a Moisés a hablar con el faraón, Moisés tenía miedo de ir. Tenía temor, tenía miedo de hablar con un rey de esa magnitud. Es más, le dice a Dios: Señor, pero yo soy un poco torpe de labios, yo no puedo hablar muy bien. Tenía miedo, ¿verdad? Tenía temor de ir a hablar con él. O también como cuando Josué toma posesión del cargo de Moisés. Josué tenía miedo, tenía temor. Pero Dios lo alienta y le dice: ¿sabes qué, Josué? No tengas miedo. Yo voy a estar contigo. No tengas temor. Este temor, hermano, se refiere a miedo, ¿verdad? Miedo que todos sentimos más de alguna vez. Especialmente cuando queremos hacer algo por primera vez, algo que nunca hemos hecho, nos da cierto temor, ¿verdad? Sentimos miedo de hacer algo que nunca hemos hecho. Así que podemos ver que Josué tenía miedo de hacer esto, de tomar el cargo de Moisés. O como cuando Jacob huía de Esaú, su hermano, lo quería matar. Tenía miedo, tenía temor de su hermano. Pero específicamente, hermanos, en este versículo, el temor de Jehová no es miedo. Aquí Salomón no está hablando de miedo, ¿verdad? Que le tengamos miedo a Dios. O le tenemos miedo a Dios. ¿Quién es Dios? No se refiere a miedo. ¿Qué significa entonces? Más bien significa respeto, sumisión o reverencia hacia nuestro Dios. En otras palabras, entonces, el respeto hacia Dios es el principio de la sabiduría. Podemos ver entonces que debemos de tener el temor para ser sabios hacia Dios, ¿verdad? Y yo creo que un buen ejemplo sería hablar de la familia o de los hijos. Dirán: hermano, que usted ni hijos tiene. Pero se ve en muchos lugares que esto sucede. En una casa, hermanos, en un hogar, los padres ponen reglas, ¿verdad? Reglas que los hijos tienen que obedecer. Estas reglas, hermanos, muchas veces a los niños no les gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer lo que a ellos les gusta. Ellos quieren hacer su propia voluntad. No les gustan las reglas. Muchas veces violan las reglas que los padres ponen. Hay niños que incluso hacen hasta berrinches para poder lograr lo que quieren con los padres. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumplen estas reglas?
prácticamente el niño le está faltando el respeto a los padres, ¿verdad? No le está obedeciendo. Hay padres que no les importa, pero hay padres que sí. Muchas veces les advierten a los niños, no lo hagas. Muchas veces es necesario que el padre le dé un corrector a los niños para que puedan entender esto. A veces el niño aprende, llegan a entender y muchas veces llegan a tener miedo, ¿verdad? Llegan a tener temor hacia los padres por lo que les puede pasar. Podríamos decir, hermanos, que esto se puede considerar de una manera tal vez normal, en el sentido de que son niños. Ellos no tienen la capacidad de pensar como la tenemos nosotros. Y es natural, todo niño, todos hemos sido traviesos, como decimos. Muchas veces no queremos obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque creemos que los padres son muy estrictos con nosotros. Pero en los niños se entiende. Simplemente de tener paciencia con ellos para poder cumplir las reglas. Pero digamos entonces que esa casa es la iglesia. Y no me refiero a estas 4 paredes, sino su casa, su iglesia individual. En esa casa, hermanos, nosotros tenemos reglas. Hay reglas que debemos de cumplir. Pero muchas veces, hermanos, no nos gustan. Tratamos de evadir estas reglas que nos han puesto. Recordemos que nosotros ya somos grandes. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y a pesar de eso, muchas veces violamos esas reglas que Dios nos ha puesto. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros violamos estas reglas? Dios nunca nos da una lección como para que diga, para que entiendas, te voy a castigar. Y como Dios no lo hace, nosotros lo seguimos haciendo. Tratamos de evadir esas reglas que Dios nos ha puesto. ¿Qué estamos haciendo? No tenemos el temor hacia Dios. No hay respeto. No hay sumisión a los mandamientos de Dios. Pero dice el versículo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nuestro hermano en la mañana hablaba acerca de la sabiduría humana, la sabiduría de la cual Pablo estaba hablando. No cabe duda que Pablo era sabio en todos los sentidos. Pablo sabía la sabiduría humana, hablando físicamente, de la forma de cómo él hablaba. Él podía usar palabras que tal vez nadie le iba a entender. Él era sabio en ese sentido. Sabiduría humana, ¿verdad? Que él había aprendido. Pero la sabiduría, hermanos, que él hablaba era también la sabiduría espiritual. Y aquí era donde hablaba nuestro hermano acerca de los que habían alcanzado madurez. Pero la sabiduría, hermanos, de Dios, no se requiere ser un sabio para poder entenderla. No necesitamos ser grandes estudiosos para poder entender la sabiduría de Dios. Si vemos el versículo, dice que el temor de Jehová, ¿qué es entonces? El principio de ser sabios. Ahora, ¿quiénes son los que tienen el temor de Dios? Una vez que usted se bautiza, una vez que usted entiende el Evangelio, déjeme decirle que usted es una persona sabia. Está eligiendo el mejor camino. Está eligiendo un camino que lo llevará hacia la vida eterna. Esto, hermanos, es sabiduría. Esto es de sabios. Buscar a Dios. Sabio, hermanos, no es el que sabe mucho. Sabio es el que respeta lo que sabe. Eso es ser un sabio. Podemos ver entonces que la sabiduría de Dios es, o el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Hay muchos padres que le dicen a los hijos ya grandes, ¿sabes qué, hijo? Si no te gustan las reglas de la casa, te puedes ir. Mientras vivas en esta casa, tienes que obedecer las reglas. Hay hijos que les gusta y otros no les gusta.
Pero, ¿qué pasaría si Dios nos dijera lo mismo? ¿Te gustan mis reglas? ¿Quieres estar sumiso a mis mandamientos? ¿Y si no te gusta? ¿Sabe qué le dijo Jesús al apóstol Pedro cuando sus discípulos comenzaron a irse uno por uno, cuando dijeron que aquella lección era muy difícil para ellos? Comenzaron a irse uno por uno. Y Jesús le dice a Pedro, ¿quieres tú irte también? Pero Pedro, hermano, sabiamente dijo, bueno, pero ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir entonces? Como cristianos, hermanos, como personas que hemos entendido el Evangelio, ¿a dónde podemos ir? Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es ser sabio? Aquel que obedece a los mandamientos de Dios. No nos queda otra entonces que quedarnos aquí. Sujetarnos a los mandamientos de Dios, a las reglas que Dios ha puesto para que nosotros podamos vivir y de esa forma honrar a nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que también existe la sabiduría del mundo. Esta sabiduría, hermanos, es buena, pero espiritualmente no nos ayuda. La sabiduría humana, hermanos, se queda. Esto consiste en saber, en aprender muchas cosas de aquí del mundo. Y mucha gente hace muchas cosas buenas con lo mismo. Podemos hablar de la tecnología en nuestro tiempo. La tecnología, hermanos, está tan avanzada que nos quedamos admirados de lo que el hombre hace. Están las computadoras, los teléfonos, los robots, los carros que se manejan solitos ahora. Yo no sé cuántos han visto estos carros. Si no los han visto, vaya a San Francisco, ahí hay un montón. Carros que se mueven solos. Usted los mira, pues no va nadie adentro. Comienzan a caminar, da hasta miedo, hermanos. Ahora, esto es sabiduría humana, inteligencia del hombre. Ha crecido demasiado, hermanos, pero todo esto no nos ayuda a ser sabios en nuestra vida espiritual. Vayamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 19 y 20. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. La sabiduría, hermanos, la sabiduría humana es buena, pero no nos lleva a ningún lado. No nos garantiza algo en el futuro. Es buena porque ayuda a hacer la vida más fácil de mucha gente, ¿verdad? Los teléfonos, ahorita ya no se mandan ni cartas, a puro teléfono, ¿verdad? Se hace todo. Y ayuda, eso es bueno. Mucha gente gana millones de dólares haciendo todo esto. Pero la sabiduría, hermanos, que Dios quiere que aprendamos, no es esa. Dios quiere que obtengamos la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque esta nos lleva a la vida eterna. Y recordemos, hermanos, que no hay camino mejor en la vida que el temor hacia Dios, que el camino de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que es del mundo dice que se queda en el mundo. Y nosotros somos parte del mundo, somos parte de la tierra. Pero espiritualmente, hermanos, tenemos que buscar la forma de cómo llegar hacia la vida eterna. Para requerir o para tener sabiduría humana se requiere mucho estudio. ¿Cuánta gente, los científicos, cuánto no estudian, los doctores, cuánto no estudian para poder obtener lo que quieren? Pero para la sabiduría de Dios, hermanos, ¿qué se requiere? Simplemente entender el mensaje de Dios. Porque el sabio, hermanos, no es saber mucho, sino es poner en práctica lo poco que hemos aprendido.
Eso es ser sabio. Vayamos a Proverbios una vez más y vamos al capítulo 14. Proverbios capítulo 14 y su versículo 16. Miren lo que dice este versículo. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Miren, hermanos, lo que hace la sabiduría espiritual. Esta no es sabiduría del mundo. Dice, el sabio teme, tiene temor, tiene respeto y se aparta del mal. Pero dice que más el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué hace el insensato? Yo no tengo miedo. Yo lo enfrento, yo voy. No tiene miedo, no tiene temor, no tiene respeto. Dice que va confiado de lo que va a hacer. ¿Pero qué está haciendo el insensato? Está buscando problemas. Eso no es de sabios. Dice que el sabio mira el mal y se aparta de él. Ahora, esto sucede cuando conocemos la sabiduría o cuando somos sabios espiritualmente. Nos apartamos del mal. Esto es lo que causa la sabiduría de Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de José. ¿Se acuerdan de José? Aquel hebreo que fue vendido allá en la tierra de los egipcios. ¿Qué pasó con José? José fue vendido, pero una forma, hermanos, de que podemos ver que José siempre contaba con la ayuda de Dios. Dios estaba con José. José es vendido y llegó a la casa de Potifar. Se ganó la confianza de este hombre. Potifar le dio la autoridad de gobernar sobre todo lo que tenía en su casa, excepto de su familia. Fue tanto así, hermanos, que este hombre, Potifar, ya no tenía de qué preocuparse. Dice que no había alguien mayor que José sobre esa casa. José era el que gobernaba todo. José era el que mandaba todo. Era la autoridad prácticamente de todo el hogar, de toda la casa. Pero la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Y comenzó aquella mujer a acosarlo todos los días. Ella queriendo, dice que José era un hombre hermoso, de buen parecer. Y ella, me imagino, se enamoró de José. Tanto así que buscó la forma de cómo él podía juntarse con ella. Pero José, hermanos, sabiamente huía de eso. Todos los días dice que esta mujer acosaba a José. Y hubo un día cuando se quedaron solos. Aquella mujer, hermanos, dice que lo agarró queriendo que él se juntara con ella. Le quitó la túnica que llevaba. Pero ¿qué hizo José? Salió corriendo, huyó. Aquella mujer frustrada dijo, bueno, no quiso acostarse conmigo, lo voy a acusar. Y comenzó a dar grandes gritos, haciéndose la víctima. Llegaron todos los que trabajaban con ellos y dijo que José a la fuerza la estaba agarrando y que se quería juntar con ella. Una falsa acusación. Ahora cuando llega el esposo, hermanos, ¿qué pasa? Agarran a José y lo meten a la cárcel. José, hermanos, tuvo que pagar cárcel por algo que no había hecho, ni había intentado hacer. Pero, hermanos, traigo esto porque aquí se aplica lo de nuestro proverbio. José, hermanos, está aplicando lo que dice el proverbio. José, hermanos, tenía temor de Dios. Por lo tanto, quiso evitar juntarse con una mujer ajena, con una mujer que no era de él. Tuvo temor de Jehová y fue sabio en que huyó de lo que le podía pasar. Todo esto, hermanos, le costó a José la cárcel. Tal vez si José hubiera accedido a la petición de aquella mujer, no hubiera ido a la cárcel. Se hubiera librado del castigo que recibió. Pero, ¿qué hubiera pasado?
hubiera quedado bien siempre con aquella familia, hubiera sido el favorito, pero ¿sabe qué? Hubiera quedado mal con Dios. Muchas veces, hermanos, optamos por lo mismo. Queremos quedar bien con el hombre, aunque quedemos mal con Dios. Preferimos quedar bien con el hombre que nos aplauda, que nos alabe, aunque quedemos mal con Dios. A José, hermanos, he de admirar la forma de cómo él actuó. Actuó sabiamente. Y fue sabio en hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque tenía temor, tenía respeto hacia las cosas de Dios, hacia los mandamientos de Dios. Por eso José, hermanos, tuvo que huir de aquello. Así que, hermanos, es importante que cada uno de nosotros agrademos antes a Dios que a los hombres, que a las leyes humanas. A veces por quedar bien con el hombre quedamos mal con Dios y tiene que ser al revés. Pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que el hombre dice, por lo que el hombre quiere. Con tal de quedar bien, con tal de que no me miren mal, con tal de que todo mundo esté en paz conmigo, pero no con Dios. Esto fue lo que le pasó a Saúl. Los que estamos viendo, hermanos, los estudios de los miércoles, estamos bien familiarizados con esto. Saúl, hermanos, un hombre que había sido elegido rey de Israel, un hombre escogido por Dios, llegó a fallar. Tanto así que el Espíritu de Dios se apartó de él. Ahora, el pueblo, hermano, siempre reconocía a Saúl como el rey, pero ya tenía su sucesor, que era David. Ahora, Saúl, hermanos, quería hacer las cosas bien, pero Dios no estaba con él. Él hacía las cosas que le tocaban, hablando mundanamente, porque él era el que estaba al frente de las guerras, de la batalla. Pero el que tenía el Espíritu de Dios no era Saúl, era David. Por lo tanto, Saúl nunca prosperaba por lo mismo. ¿Por qué? Porque él quería quedar bien con la gente, no con Dios. Nunca trató de arreglar su vida con Dios, sino trataba más bien de hacerle daño. Quería matar a David por lo mismo. Entonces, hermanos, él quiso hacer las cosas bien, pero no con Dios, sino con el hombre. Y ese es un gran error, hermanos, que cada uno de nosotros cometemos. Queremos hacer las cosas bien con el hombre, pero no con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me mira. Porque Dios no está con nosotros. Dios no me habla. Y si nos habla, no le hacemos caso. A veces, hermanos, yo creo que es necesario que Dios nos dé una lección. Tenía mi primo que decía, yo creo que es bueno que Dios mande un poco de infierno a la tierra para que el mundo cambie. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí, hermanos, es donde nosotros debemos de aplicar si de verdad tenemos fe o creemos o le creemos a Dios. Así que es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos el temor hacia Dios. Luego dice el versículo, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y aquí entra lo que decía nuestro hermano en la mañana. Un cristiano que ha alcanzado madurez. Un cristiano que conoce las Escrituras. Un cristiano que lee. Un cristiano que escudriña. Ese alcanza la inteligencia. Es sabio, tiene temor de Dios por el conocimiento que tiene. Así que, hermanos, debemos de tener temor a Dios todos los días de nuestra vida. No solo el domingo, no solo el miércoles, todos los días de nuestra vida. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y su versículo 17. Miren lo que dice. Primera de Pedro 1, 17. Porque dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabemos que aquí en la tierra somos como peregrinos, ¿verdad? ¿Qué es un peregrino? Es alguien que va, como decimos, de pasada, ¿verdad? Un tiempecito y se va. Es un peregrino. Pero dice Pedro, y si invocáis, si buscamos a Dios como Padre, aquel que hace sin acepción de personas y que juzga según la obra de cada uno, dice que conducíos con temor todo el tiempo. No todo el día, todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo? Mientras vivamos, mientras estemos de pasada en este mundo. Debemos de conducirnos con temor. ¿Por qué? Porque Dios juzgará, dice, la obra de cada uno. Así que no podemos escondernos de Dios. Nadie puede huir de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Dios juzgará a cada uno de nosotros nuestras obras. Si nos conducimos en temor, si caminamos con respeto o no. Tal vez podamos escondernos de la iglesia, ¿verdad? Que el hermano no me vea, que los hermanos no se den cuenta, pero de Dios no podemos. Ahí tenemos a Jonás. ¿Saben dónde se escondió Jonás? ¿Se acuerdan? ¿Quién iba a bajar a aquel lugar huyendo de Dios? Quiso irse a otra ciudad. ¿Qué tan lejos iba Jonás? No quería hacer la obra de Dios, no quería respetar los mandamientos de Dios. Pero Dios, hermanos, lo trajo a como diera lugar. Aprendió la lección y tuvo que hacer lo que Dios quería. Así que, hermanos, para cada uno de nosotros no podemos huir de Dios. Por lo tanto, debemos de conducirnos, como dice el versículo, con temor todos los días de nuestra vida. No solo un día. Vamos a ir al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1. Malaquías, hermanos, está antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1 y su versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 8. Miren estos versículos, qué bonitos. Hablando acerca del respeto hacia Dios. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues, dice Dios, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis, dice el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios, hermanos, está reprendiendo a aquellos sacerdotes que se habían prácticamente desviado de las cosas de Dios. Y están ofreciendo lo peor. Están dando lo peor. Y todavía le preguntan a Dios, ¿pero dónde te hemos deshonrado? ¿Qué te hemos hecho? Hemos hecho todo lo que tú pides, pero ¿dónde te hemos deshonrado? Ahora, dice si invocamos a Dios como Padre. Dice, ¿dónde está mi temor? Era lo que decía el apóstol Pedro. Si invocan a Dios como Padre, tienen que honrarlo. Tienen que obedecerlo y conducirnos con temor todos los días de nuestra peregrinación. Ahora, Dios le pregunta a estos sacerdotes y dice, si soy para ustedes su Dios, si soy su Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo me están honrando? ¿De qué forma? A veces, hermanos, vemos las cosas de diferente manera como Dios las ve. Y todos creo que tenemos esto, lo vemos diferente. Es la palabra de Dios la única que nos hace ver las cosas como Dios quiere. Estos
estaban ofreciendo lo peor. Dicen, bueno, este animal está ciego, pero al fin y al cabo se va a morir. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere lo mejor de nosotros. Lo que le ofrezcamos a Dios, Dios quiere lo mejor. Bueno, pero si Dios no me mira, pues yo le doy lo que quiero. No, Dios está viendo. Dios está en todas partes. Por lo tanto, Dios se da cuenta de todo. Decía el versículo anterior que leímos que Dios lee los pensamientos del hombre. Si lee nuestros pensamientos, ¿cómo no va a saber lo que hacemos entonces? Podemos ver entonces, hermanos, que estos hombres estaban ofreciendo lo peor y era la forma que ellos pensaban que estaban honrando a Dios. ¿Qué había pasado? Se había perdido el respeto. Se había perdido la honra hacia Dios dándole lo peor. Si vamos, hermanos, a Lucas capítulo 6 y su versículo 46, miren lo que dice. Lucas capítulo 6 y su versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora, el versículo anterior de Pedro dice que si invocáis a Dios por Padre, tenemos que conducirnos con temor, ¿verdad? Ahora, aquí dice Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿De qué sirve entonces invocar a Dios si no hacemos, si no cumplimos sus reglas, sus mandamientos? Si no respetamos sus mandamientos, ¿de qué nos sirve llamarle Señor, Señor? No tiene sentido. Entonces, ¿qué? Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que respetar sus reglas. Si es que queremos estar aquí. Y si no, como le dijo a Pedro, ¿quieres tú irte también? Pero no nos conviene. De ninguna manera. Vamos a terminar con un último versículo y vamos a ir a la carta de los Hebreos. Hebreos en el capítulo 11 y su versículo 7. Hebreos capítulo 11 y su versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren, hermanos, este versículo está hablando del Antiguo Testamento. Allá cuando Dios le dijo a Moisés que se construyera un arca, ¿verdad? Más de 100 años antes le dijo, bueno, construyete un arca porque voy a destruir el mundo con agua. Pero, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? ¿Cómo se comportó Noé durante todo ese tiempo? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, o sea, cuando Dios le dijo acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Cuál era? El diluvio, ¿verdad? Que nunca se había visto. Con temor dice que preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí encontramos, hermanos, que Noé durante todo ese tiempo honró a Dios. Amén. Hizo esta arca con temor, con respeto, ¿verdad? Si recordamos en el Antiguo Testamento incluso aparecen las medidas de todo lo que, de cómo el arca tenía que ser hecha. Y Dios, hermanos, respetó todo esto. Noé hizo todo lo que Dios le había dicho. ¿Y cuál fue el final? De que se salvó toda su casa, ¿verdad? Toda su familia. ¿Por qué? Porque se condujo de una manera con respeto, mientras esperaba una lección para nosotros. Mientras esperamos, ya sea que nos lleve la muerte o venga el Señor Jesús, el mismo versículo que decía Pedro, mientras estemos aquí, debemos de conducirnos de una manera con temor, con respeto hacia los mandamientos de Dios. Pero durante todo este tiempo, hermanos, como iglesia, como humanos que somos, muchas veces vamos a caer, como decía nuestro hermano en su oración. Pero es importante levantarnos. Es importante reconocer que vamos en el camino, pero no debemos quedarnos en el camino. Tenemos que seguir.
De una u otra forma tenemos que continuar nuestro camino hasta el día que Dios nos lleve. Todos los días de nuestra peregrinación. Así que si mientras esperamos, así como Noé, le fallamos a Dios, podemos reconciliarnos. Hay tiempo, podemos hacerlo. Mientras vivamos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y seguir en los caminos del Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y si alguien que sienta que necesita oración por su vida, o alguien que quiera entregar su vida al Señor, mientras esperamos la venida de Cristo, o mientras esperamos la muerte, hoy es un día para poder hacerlo. Vamos a pedir a nuestro hermano que trae un canto de invitación en esta mañana, y si mientras cantamos decide que necesita reconciliarse con Dios, hagámoslo. No tiene nada de malo, Dios nos espera con sus brazos abiertos. Dios no nos va a regañar, al contrario, Dios se alegra de que esto suceda.